Este es un martes de paro general. A último momento ayer, el PIT-CNT convocó a una jornada de paralización que incluye una movilización esta tarde frente al Palacio Legislativo, dentro del cual se estará votando artículo por artículo el proyecto de reforma del sistema jubilatorio. La UNOT, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, se había adelantado a la convocatoria de la central sindical. El viernes había anticipado que paralizaría hoy este servicio. La UNOT comparte los argumentos del PIT-CNT para el llamado al paro general, pero a su vez tiene sus propias objeciones al texto de la reforma. Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos justamente en línea con el dirigente de la UNOT, Miguel Marrero. Marrero, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. A ver, ¿cuánto hace que la UNOT no hace un paro general de 24 horas por fuera de lo que ustedes han definido desde hace años, ¿no? La realización de un paro general cada vez que fallece un trabajador del transporte. Hace un buen tiempo, por temas particulares del transporte, seguramente desde los últimos conflictos por salario, que han sido en general los que nos han movilizado, ya sea con paro o con movilizaciones en la calle de diferente tipo. Uh-huh. Pero otras instancias últimamente del PIT-CNT donde se convocaba el paro general, ustedes a veces adherían a la plataforma pero no paraban necesariamente, por ejemplo. Sí, en general en los paros parciales la central sindical nos invita a participar adhiriendo pero no parando, de tal modo que llevemos a la gente a las movilizaciones. Uh-huh. Bueno, eso es un poco nuestro aporte. En el día de hoy entendíamos que dada la gravedad del tema había que generar un paro total, más que nada para posibilitar la participación de todos los compañeros y compañeras que quisieran estar en esta movilización. Para nosotros, como para el conjunto de movimientos sindicales, es muy importante estar, es un tema muy grave y bueno, más allá de haber participado en muchas instancias, nosotros en particular habíamos comenzado con una movilización a Torre Ejecutiva hace ya 1 año y medio, cuando aún no estaban muy delineados algunos aspectos finos del proyecto, uh-huh, pero sí estaba la concepción general y nosotros entendíamos que iba a contramano de lo que se necesita. Nosotros reconocemos que es necesaria una reforma importante del sistema de seguridad social, pero este proyecto que hoy seguramente se vote no va en línea con ninguno de los pensamientos que nosotros tenemos. A ver, la UNOT en líneas generales comparte los argumentos generales que hace el PIT-CNT en contra de la reforma, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los argumentos particulares de la UNOT en contra de la reforma? ¿Por qué justamente se adelantaron incluso a los planteos de la central sindical? Un poco, a ver, la concepción que lleva adelante la reforma en su conjunto es una concepción economicista y que no pone en el centro a las personas. Nosotros entendíamos que los trabajadores del transporte particularmente tienen algunas especificidades y para atender eso y para tener una base de argumentar sólida estamos trabajando desde hace ya un buen tiempo con la Facultad de Medicina, con la Cátedra de Medicina Laboral, que elaboró varios informes, cruzando los datos con los que nos pasan el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y a la vez las conclusiones que tenemos de los compañeros que van a renovar las licencias de conducir en la Intendencia de Montevideo. Uh-huh. Así estamos teniendo graves problemas, en general con compañeros que tienen 50 años o más, pero muchas veces con gente joven que tiene problemas. ¿Qué les pasa cuando van a renovar la libreta? Y tienen problemas para renovarla, o se las dan por plazos muy cortos, a veces de 6 meses o de 1 año, o se las dan con muchas restricciones, o a veces le bajan la categoría, y eso impide que puedan seguir manejando ómnibus. Uh-huh. La UNOT es el conjunto de los trabajadores de los ómnibus a nivel nacional, pero también de los taxímetros. Eso nos genera que haya un conjunto de compañeros y de compañeras que hoy son pocos, y más o menos pueden ser reubicados con cierta facilidad en las diferentes empresas para hacer otras tareas, pero que si ese número aumenta, se nos va a dificultar enormemente esa reinserción, y esa gente va a ver muy dificultada su fuente laboral. A ver, ahí lo que usted está señalando entonces es que por ahora son pocos y que
el acuerdo con las empresas es que esas personas, cuando no obtienen la libreta, son reubicadas, no pierden el trabajo. Sí, en este momento en todas las empresas, en algunas con mayores dificultades y en otras más fácil, pero logramos que se reubiquen y pasan a ser o trabajadores guardas o pasan a trabajar en los talleres, se reubican, digamos. Cuando Bien. sean muchos, y en ese sentido el aumento obligatorio de la edad mínima para jubilarse va a ser un problema en esa línea, se nos va a complicar enormemente. Es decir, vamos a tener gente de más de 60 años manejando ómnibus, con muchas restricciones, con problemas de todo tipo, con problemas de vista, de oído, de columna, con problemas nerviosos, con problemas respiratorios, de todo tipo. La lista de enfermedades es muy larga y además vamos a tener gente que no va a tener forma de trabajar. Algunos datos que manejamos con respecto a eso, y todo esto lo planteamos en las comisiones del Senado y de diputados que estudiaban la reforma de la Seguridad Social. Tratamos de ser lo más claro posible y llevar datos concretamente, ¿no? Tenemos compañeros, por ejemplo, en actividad, en funciones, que están certificados y algunos no han podido volver a trabajar por el problema de Alzheimer. Estamos hablando de gente joven, que todavía son trabajadores, ¿no? Estamos hablando de compañeras, tengamos en cuenta, por ejemplo, que las compañeras mujeres son el 7% del volumen de trabajadores del transporte. De esas compañeras, tenemos 15 personas que en los últimos 3 años tuvieron abortos espontáneos, entre otras cosas, y debe haber influido, y ahí no hay forma de demostrarlo obviamente, pero sí lo suponemos, el trabajo en el ómnibus. Tenemos compañeros, lo hemos anunciado también en todos los ámbitos, que han sido agredidos de formas muy diferentes, en general por intentar cumplir el trabajo con normalidad. Y después tenemos un tema que es determinante, y es que nosotros llevamos gente arriba de los ómnibus y precisamos que los compañeros que manejan los ómnibus estén en buenas condiciones de salud, justamente por la responsabilidad que tenemos ante las decenas o a veces casi un centenar de personas que llevamos. Y bueno, y lamentablemente esta reforma, al aumentar al menos 5 años los años mínimos de trabajo, nos dificulta todo eso. También tenemos... Recordemos que la reforma, el proyecto de reforma, porque todavía no ha sido votado definitivamente, incorpora algunas excepciones, ¿no? Que son, por ejemplo, para los trabajadores del sector rural y de la construcción. Sí. No así a priori para los del transporte, pero sí el proyecto de ley prevé que la reglamentación de la reforma por parte del Poder Ejecutivo disponga consideraciones especiales para algunos sectores. Sí, hay un artículo que establece esa posibilidad. La UNOT evidentemente pretende ser uno de ellos. Nosotros, como bien decíamos ustedes, en principio pretendemos que esta reforma no se vote, que no se apruebe. Estamos en contra de la concepción y de la forma que se va a llevar operativamente adelante. Pero si es que se vota, seguramente vamos a ir por ese artículo. En esa línea estamos, como decíamos, trabajando con la Facultad de Medicina. Hicieron diferentes estudios, encuestas a nivel masivo de los trabajadores, encuestas selectivas con trabajadores de muchos años, viendo cuáles son las dificultades del sector y cuáles son las dificultades para cada uno de ellos. Y es bien claro que la afectación de la salud de los trabajadores de transporte es gravísima. Recordar que nosotros teníamos una ley de insalubridad que posibilitaba que cada 6 años de trabajo a los conductores se les computara 7. Esa ley cayó en el año 2007, en principio por un reclamo de las empresas, que tenía que hacer un aporte extraordinario, y después el gobierno posibilitó que esa ley cayera. Nosotros lo reclamamos en su momento, pero bueno, no fue atendido el pedido nuestro. ¿Cuál es el planteo ahora o qué aspiraciones tienen, teniendo en cuenta que bueno que la reforma jubilatoria cuenta con los votos para ser aprobada? ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la UNOT? Bueno, hoy estaremos en la movilización con todo el conjunto de los trabajadores y posteriormente vamos a estudiar esa posibilidad y seguramente nos inclinemos por esa posibilidad, por ese reclamo, para que se nos considere en forma especial para ser incluidos en ese artículo y que no nos obliguen a trabajar hasta los 65 años.
Un punto que usted mencionaba en el comienzo, ustedes entienden que querían hacer la medida de paro para que, entre otras cosas, quienes quieran acompañar la movilización frente al Palacio Legislativo, bueno, concurran, ¿verdad? Y se hagan presentes. Ahora, ¿cómo impacta una situación de paro general en relación a justamente poder movilizarse allí? Y nosotros tenemos... ¿O a qué le dan prioridad, no también? Si al paro como tal o a la movilización. Y sí, es una decisión difícil. Nosotros, en acuerdo con las cooperativas, en este caso las dos cooperativas que quedan, con COET y con UCOT, tenemos autorizados una cantidad determinada de coches para ir a buscar a compañeros y compañeras de otros sindicatos, de cooperativas, de ollas populares, gente que se ha comunicado con nosotros, para poder ayudar a que participen en la movilización. Y bueno, a medida de hoy estaremos yendo a buscar a esa gente y posteriormente al acto los devolveremos a sus lugares. Es una forma, de alguna manera, de ayudar a que esa gente pueda concurrir. Hay oyentes que plantean, a partir de lo que usted estaba señalando, bueno, los desafíos que tiene el sector del transporte en particular, pensando en un futuro que puede ser más o menos cercano, pero con los vehículos autónomos, ¿no? ¿Cómo analizan ese tema en relación a este proyecto de ley? Bueno, es una gran preocupación. En el caso de los trabajadores de las cooperativas, por ejemplo, donde nosotros pertenecemos, el fin de semana pasado estuvimos de congreso y bueno, analizar el mundo del trabajo es todo un desafío, en principio porque son muy pocas las certezas. Lo que sí está claro es que los trabajadores están siendo desplazados y que los puestos de trabajo están cambiando enormemente. El ejemplo más cercano lo tenemos con los guardas. Hace 15 o 20 años uno subía al ómnibus y todo el transporte de pasajeros tenía guarda, salvo alguna línea local, alguna cosa muy excepcional. Hoy por hoy los guardas lamentablemente ocupan muy pocos puestos de trabajo. Hemos logrado con mucho esfuerzo que esa gente fuera reconvertida y que sigan trabajando en otros lugares, pero bueno, claramente es un grupo de trabajadores que está en retroceso en cuanto al número. Y además sabemos experiencias en otros países donde a veces hay ómnibus que ni siquiera tienen choferes. Hay toda una línea de compañeros además que han tenido que empezar a pensar lo que es incorporaciones tecnológicas que ya se han dado y que van a seguir llegando. Y eso nos complica enormemente. A veces a los trabajadores se nos dificulta adelantarnos a los cambios, ¿no? Eso está claro. Pero sí tratamos de pensarlo y ponemos mucha preocupación en eso. Tenemos enorme cantidad de trabajadores, además que lo que sabemos hacer en definitiva es manejar ómnibus o arreglar ómnibus o vender boletos. Y tenemos que apostar a la formación integral de tal forma de poder cubrir. Pero desde el sindicato están pensando en algo de eso, desde el punto de vista de lo que puede significar la reconversión a mediano y largo plazo. Y sí, es una preocupación y no podemos ignorarlo. Acá nosotros como sindicato tenemos la obligación de pensar el mundo del trabajo de una forma integral, ¿no? No solamente en lo que son reivindicaciones concretas, diarias, cotidianas, que lo hacemos, sino también pensar a largo plazo. Y bueno, apoyarnos con compañeros de otros rubros, de otros sindicatos que también han pasado por cosas similares y bueno, y sobre todo eso, pensar a largo plazo, pensar en los jóvenes. Tenemos una enorme cantidad de compañeros y compañeras jóvenes. Por ejemplo, la incorporación de muchas compañeras al transporte nos ha obligado también a repensar en ese sentido, ¿no? Y bueno, bienvenidos esos desafíos, la verdad que son bienvenidos, pero bueno, también son desafíos y son problemas a resolver, ¿no? Miguel Marrero, dirigente de la UNOT, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A las órdenes, que pasen muy bien. Tal vez.